El Financiero en Línea presenta Ruleta de Mercados, una mesa de expectativas sobre los mercados de capital, dinero, divisas, commodities y mucho más. Gracias por escucharnos, gracias por vernos. Esto es Ruleta de Mercados. Ahora estoy con Felipe Sánchez para hacer el análisis financiero, económico, de negocios, como cada semana aquí, desde la redacción del Financiero en Línea, desde México para el mundo de habla hispana, donde usted nos puede consultar siempre, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, en www.elfinanciero.com.mx. Felipe, yo quiero insistir, como ya hemos trabajado con otros expertos financieros de aquí mismo de nuestro periódico, sobre el asunto de las bolsas. Nuevamente, el Dow Jones, el Standard & Poor's, el Nasdaq, que son referentes para los inversionistas mexicanos, para muchas empresas que tienen una gran cantidad de empleados y que para todos es muy importante que les vaya bien. Hay un referente, el Dow Jones rebasó nuevamente niveles que ya traía rezagados. Hay como un escenario psicológico que está cambiando también de acuerdo a las condiciones, supongo yo, de lo que está ocurriendo en la economía real. Platícanos si este fenómeno se está dando, si no se está dando, si sí están cambiando las condiciones de los mercados bursátiles, y porque ahora estamos viendo también que los commodities se están replegando. Las grandes ganancias que habían obtenido en las últimas semanas empezaron a disminuir. ¿Hay este efecto psicológico en relación con la economía real? Sí, Gerardo. Bueno, hay varios cambios que yo creo que vale la pena recapitular un poco qué es lo que ha pasado y tratar de buscar una explicación de qué es lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bolsas en Estados Unidos, el Standard & Poor's, el Nasdaq y el índice Dow Jones subieron en el primer mes del año entre 3.1 y 3.5%, depende del indicador. Yo creo que es un buen arranque de año para los mercados accionarios en Estados Unidos. En México, la bolsa mexicana más o menos retrocedió 2.5% en el primer mes, pero en contrapeso, el peso se apreció 2.7%. Entonces, más o menos en términos de dólares quedamos flat. Como tú me preguntabas, los commodities han entrado en otra fase. Ya no están en la fase ascendente galopante que teníamos en el 2010. El oro lleva un repliegue de 6.2% más o menos en lo que va del primer mes del año. La plata ha bajado más del 12%, 12.3%. El cobre lleva una caída de 4%, el petróleo 4.4%. Entonces son, como vemos en el sector commodities, en general puras bajas respecto a lo que teníamos al cierre del 2010. ¿Qué creo yo que está pasando? Bueno, yo considero que los mercados psicológicamente han estado ya entrando en otro ánimo. Los mercados ya no están siendo tan técnicos y se están yendo más a lo fundamental, a los hechos reales. ¿Por qué digo esto? Porque el año 2009, 2010, los mercados, los inversionistas, los participantes estaban muy temerosos, muy nerviosos por la crisis de deuda en Europa, por la crisis económica, por diferentes factores, ¿no? Entonces, esto está cambiando. No decimos que haya concluido, que están desapareciendo esas cosas, pero digamos que se están aligerando, se están suavizando. Por mencionarte, por ejemplo, incluso crisis políticas o geopolíticas, ¿no? Teníamos el asunto de Corea, el Medio Oriente, algunos eventos que provocaron nerviosismo y que la gente se pone nerviosa, acude a los metales, acude al oro, acude a commodities en general. También teníamos, además de esos elementos, digamos, técnicos de psicología, factores fundamentales que ahora están fijándose más, teniendo más peso en las decisiones de inversión. Digamos que los resultados de empresas ahora son más importantes, los informes del Producto Bruto de los países están influyendo más,
la gente acude menos por nerviosismo a los mercados. Ya la inflación, si bien es un tema en algunos países, sobre todo por ejemplo en China, en Estados Unidos no ha sido importante, están en mínimos, siguen en mínimos. En México la inflación que tuvimos en la primera quincena fue 0,17, bastante baja. Digamos que es mixto, no vemos uniformidad en los indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los inversionistas dicen, bueno, la inflación no está tan peligrosa, la incertidumbre económica pues ha disminuido, la inflación, las tasas están más o menos bajo control, la crisis de deuda también ha mermado un poco en intensidad, ya no necesito tener en mi portafolio más plata, más oro, y decido tomar utilidades, vendo mis posiciones y me enfoco en acciones. Entonces esos flujos monetarios que salen de un mercado se dirigen hacia otro mercado, buscan mayor rendimiento, la gente se empieza a sentir un poco más confianza. Y entonces, ¿qué busco para mi capital? Busco invertir en lugares donde tenga mayor rendimiento, potencial. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser algunos otros instrumentos, ¿no? Yo creo que un poco en el corto plazo podríamos continuar esa tendencia depende de los datos económicos reales, pero podríamos ver, si los datos siguen mejorando un poco, una salida de commodities y hacia acciones, por ejemplo, ¿no? Con lo que me dices, Felipe, podríamos interpretar que vamos a seguir viendo inversiones importantes en el mercado de capitales de México. Vamos a ver todavía inversiones importantes en la compra de bonos en Europa, en países como España, en países como Italia, Portugal, que han estado emitiendo, Alemania, no lo sé, y un menor brillo en los metales. Esas pérdidas que me dices del 4.4 en petróleo, del 12% en plata y del 3.5 en el oro, implican que los inversionistas se alejan de los commodities y nos vamos ahora a esta. ¿Cuál es el efecto para México de esta interpretación? Claro, sí ha tenido un efecto, claro, bueno, como dices, los metales han perdido brillo, la gente dice, los metales generalmente sirven como hedge, sirven como protección, ¿no? Cuando tengo miedo, soy nervioso, tengo incertidumbre, busco un refugio, y ese refugio normalmente son los metales, ¿no? O la renta fija. En cuanto esto merma un poco, disminuyen los niveles de nerviosismo, de incertidumbre, pues la gente dice, busco mejores inversiones, más riesgosas quizás, pero más rentables, con mayor potencial. A México lo que le ha afectado es que la economía mexicana de alguna manera está un poco ligada también a los commodities. Entonces, una baja en los commodities significa también una baja para algunos papeles mexicanos, ¿no? No todos, pero sí se ha notado un poco esa situación, ¿no? Recientemente se había colocado Frisco, que regresa al mercado después de algunas décadas de estar fuera, regresa a la minera Frisco. Entró recientemente en este mes a la bolsa, tuvo un crecimiento espectacular, muy fuerte, pero un poco es cuestiones de evaluación, ¿no? Estaba muy, digamos, no había un parámetro, entró nueva, empiezan a verle potencial y retomas un nivel de mercado. Digamos, no es indicativo de las acciones del sector, pero por ejemplo vemos un Grupo México un poco ya más estable, con los precios del cobre un poco a la baja. Yo creo que eso les ha afectado un poco. ¿Cuáles son los factores, por último, Felipe, que pudieran enturbiar el escenario en el corto plazo? Bueno, estas guerras que mencionas. Mira, un poco, realmente los mercados se mueven por factores de la economía real, pero un factor que yo le daría preponderancia y que no sabemos si va a moverse o no, y que en algún momento puede ser riesgoso, es una subida en las tasas de interés. Por ejemplo, mucha gente dice, ¿por qué si la economía está bien, las bolsas no están subiendo? Y en algunos casos se explica porque el factor es un factor importante para invertir en mercados, pero el otro factor es la tasa de interés. Y si la tasa de interés vemos que en algunos países empieza a subir, o que puede entrar en un ciclo restrictivo en los bancos centrales,
Ese es un riesgo que vemos hacia adelante que podría frenar a los mercados accionarios, un alza en tasas de interés. Aquí por lo pronto se quedaría en 4.5, ¿no? Por lo pronto sí. Pues ahí está, muchas gracias por escucharnos, por vernos. Lo espero aquí en otro encuentro con Ruleta de Mercados la próxima semana, aquí con Felipe Sánchez. Gracias, Felipe, gracias a usted que nos ve, que nos escucha. Que tenga usted la mejor de todas las semanas. El Financiero en Línea presentó Ruleta de Mercados.